Hoy vengo a contaros cómo conseguir un sonido profesional desde casa. Es decir, cómo grabar una canción como si estuviera grabada en un estudio, aunque realmente está grabada en tu habitación. Aquí os traigo unos consejos que son fáciles y que son muy útiles para conseguir una mayor y una mejor calidad de sonido. Lo primerísimo de todo sería ver qué tipo de micrófono tenemos. Esto se llama patrón polar. Consiste en las diferentes maneras que tiene un micrófono de captar el sonido. Vamos a nombrar 4 principales, aun teniendo en cuenta que hay más. El primero sería el omnidireccional. Este básicamente consiste en que capta todo el sonido, como si fuera una esfera. Os voy a poner un par de gráficos para que podamos ir mirando visualmente qué es lo que estoy explicando, ¿vale? El omnidireccional sería uno que capta absolutamente todo el sonido que se encuentra a su alrededor. El segundo se trata del cardioide. El cardioide lo que hace es que capta el sonido que le viene de frente, ¿vale? Luego está el supercardioide. Este capta el sonido que viene de frente, pero también coge un poco del de detrás. Y por último estaría la figura de 8, que como podemos ver en el gráfico, se trata pues de que coge el sonido por delante, no coge el del lateral y también coge el de por detrás. Es importante a la hora de grabar porque vamos a saber realmente por dónde está captando el sonido y de dónde lo tenemos que poner. Son cosas en las que no caes. Cuando tienes un micrófono cardioide, pues tendrás que ver por lo menos cuál es el frente del micrófono. Imagínate que estás grabando con el al revés. Lo que debemos comprender, ¿vale? Que hay diferentes formas de captación de sonido dentro de diferentes micrófonos, ¿vale? Bueno, una vez que realmente hemos comprendido qué tipo de micrófono tenemos, teniendo en cuenta el patrón polar, esto parece una chorrada pero no lo es en qué parte de la habitación vamos a grabar. Cuanto más grande mejor, porque menos va a rebotar el sonido en las paredes. Si es una pared que está insonorizada y que está específicamente hecho para eso, pues bueno, ya lo tenemos. Por esto es importante no colocarse en las esquinas. Lo mejor será colocarse en medio de la habitación donde el sonido pueda rebotar lo menos posible. Sobre todo porque esto afecta mucho a los graves, ¿vale? Y entonces vamos a tener sonidos más graves de los que querríamos dentro de la grabación. Nos ponemos aproximadamente en el centro de la habitación para poder también tener un mejor sonido. Otra cosa importante es el antipop. El micrófono tiene una membrana, lo que nos ayuda es que las P's, las B's, no lo capte como tal, no dañe la membrana ni se escuche como ese sonido que puede llegar a molestar al oído, que lo disminuye, lo frena. Eso es como una de las principales funciones que tiene el antipop. Es importante también mantener una distancia con el micrófono. A veces sentimos que cuanto más próximos estemos, mejor se nos va a escuchar, y esto no es así. Lo que hacemos es que se nos escucha las S muchísimo más y el sonido realmente se entorpece. Necesitamos un distanciamiento para que se pueda escuchar con una voz más limpia. Lo ideal es poner así como 2 manos, que pueda tener también un recorrido, pueda tener ese espacio de aire para que salga una voz más limpia y más dulce. Y otra de las cosas más importantes es tener unos cascos en condiciones para podernos escuchar bien. Es importante a la hora de cantar que nos estemos escuchando bien a nosotros mismos. La parte de edición yo os voy a explicar más o menos con el programa que yo utilizo, cuáles son las cosas como a tener en cuenta dentro del programa. Son detalles que tampoco son muy complejos, además que justo la aplicación que yo os voy a recomendar es bastante sencilla a la hora de utilizar. La aplicación que yo utilizo es GarageBand. La verdad es que ahora mismo no sé si se pronuncia así. Creo que es solamente para Apple. Yo es lo que tengo. Más básico, por supuesto, es introducir la instrumental que tú vayas a utilizar, sobre la que te vayas a cantar, y luego hacer la grabación. Algo muy básico que es muy importante es que, aunque nosotros pensemos que en las partes que no cantamos, en las partes que simplemente se encuentra la instrumental, si nosotros tenemos hecha la grabación, lo mejor que vamos a poder hacer va a ser retirar esa parte de la grabación, porque aunque nosotros pensemos que no se escuche nada, aunque la línea que veamos en la pantalla esté recta, realmente eso sigue siendo ruido que puede entorpecer la grabación. Entonces lo mejor va a ser retirar esa parte y simplemente dejar las partes en las que cantamos. Esto se hace apretando el comando y la T y retiramos, ¿vale? Limpiamos todo aquello que pueda ser ruido. Entonces lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir a controles, vamos a activar el ecualizador. Dentro del ecualizador vamos a intentar bajar al completo todos los ajustes que nos aparecen, y a lo mejor podemos aumentar un poco la parte morada que vemos. Lo que se haga es que se comprima un poquito más el sonido. La parte naranja podemos
depende de los graves, si vemos que nos escuchan mucho, que nos escuchan demasiado, también modificar subiendo y bajando. Yo no recomiendo tocarlas demasiado si no tienes un conocimiento muy experto acerca del tema. Puede como modificar mucho la grabación y realmente conseguir un efecto que no es el que estábamos buscando. Activar el compresor para comprimir más la voz y para que no quede como pues eso, un sonido como si estuviéramos en una cueva. Hay dos ajustes que son importantes también a la hora de activar. Es el eco maestro. El eco maestro lo que hace es un eco pequeñito, pero le da como más vida a la grabación, ¿no? Para que no esté simplemente tu voz plana, sino que se escuche como una especie de eco que parece una chorrada, pero cuando lo escuchamos parece como que queda mucho mejor y mucho más profesional. No es como si tuviéramos unos coros, pero sí es como si tuviéramos más un ruido, pero más limpio dentro de la grabación, que no hace como si simplemente estuviéramos escuchando una voz, sino que hay más movimiento dentro de la canción. Y la reverberación maestra pues igual. Luego, si nos vamos a pista, nos vamos a corrección de tono. Parte de autotune. El autotune, ¿qué es? Lo que hace es que nos corrige más o menos esas partes en las que quizás desafinamos un poquito, la voz está un poquito peor, nos hace que quede una voz más melódica, que no haya picos. Hay distintos programas de autotune que simplemente nos permiten corregir una nota o que nos permiten corregir simplemente una parte. En GarageBand no, aquí lo que te permite es simplemente corregir más o menos lo que es lo que sería la canción completa. Por último, y el último consejo que yo voy a dar, porque me parece el más básico y realmente es importante. Yo soy una cagaprisas y normalmente siempre es como que lo grabo y ya lo subo al YouTube o ya lo envío o lo que sea. Te recomiendo es que intentemos dejarlo reposar, irnos a dar una vuelta, incluso dejarlo un día entero y al día siguiente volver a escucharlo, retocar las partes que menos nos gustan, porque hay veces que de escucharlo tanto pensamos que está perfecto y cuando lo dejamos reposar y nos vamos y luego volvemos nos damos cuenta de que faltaban cosas o que había correcciones que eran innecesarias o que hay partes que debemos volver a grabar. Siempre es preferible dejar un tiempo antes de acabar la grabación. Este sería el tutorial, espero que os haya servido mucho. Estos son los trucos que puedo dar. Quizás en otro momento hago una mayor investigación y puedo daros más tips, pero bueno, esto sería todo por hoy, así que muchas gracias por verlo y hasta la próxima. ¡Mua!